Muy buenas tardes. Vamos a ver otro tutorial respecto a riesgo internacional en los proyectos de inversión. Como subtema dentro de este riesgo internacional vamos a ver los impactos que tiene la inflación de los países y los impuestos de los diferentes países. Dice el problema, la empresa mexicana textil Avante, productora de algodón, hilo, tela y prendas finales, se encuentra diseñando un proyecto de expansión, el cual consiste en internacionalizarse hacia mercados latinoamericanos a través de la inversión extranjera directa. Como primer avance en el proyecto, la empresa desea evaluar el impacto que tiene la inflación en Argentina y Brasil para tomar la mejor decisión de localización de su filial. Para ello se nos van a dar varios datos con los cuales nosotros tenemos que construir el flujo de efectivo. El primer dato que se nos da es que la empresa exige una trema del 30%. Recuerda que este concepto refiere a el rendimiento mínimo requerido para el proyecto de inversión. ¿Ok? La inversión en Argentina implica una inversión inicial o un desembolso inicial de 1,000,000 de pesos, pues comprará una empresa en quiebra, por eso es tan barato. Además, chicos, esto es un ejemplo ilustrativo. Con un horizonte de proyecto de 9 años. Argentina tiene una inflación promedio anual de 2,7% y proyectada esta misma inflación promedio en los siguientes 9 años. Y las empresas ubicadas en este país pagan un promedio de 23% por concepto de tributación, o sea, de impuestos. Los flujos esperados para el horizonte del proyecto son de 600,000 pesos, ¿ok? Hasta aquí tú ya tienes todos los datos pertinentes para poder construir el flujo de efectivo de Argentina. Los mismos datos se nos tienen que dar para Brasil. Entonces, me voy a pasar una hoja de Excel para elaborar el flujo de Argentina. ¿Ok? Ya estoy aquí. Traje el mismo problema. Se me piden 3 incisos: calcular la VAN y la TIR a precios constantes, generar las gráficas pertinentes para su análisis, brindar una conclusión respecto a la VAN, TIR y respecto a las mismas gráficas y finalmente dar la recomendación para la ubicación de la empresa mexicana, es decir, dónde va a decidir colocar su filial, en Argentina o en Brasil. Comenzamos con los datos de Argentina. Para Argentina nosotros tenemos una trema del 30%, una inflación del 2,7%, una inversión de 1,000,000 de pesos y un porcentaje de impuestos del 23%. Con estos datos iniciales, tú ya puedes empezar a elaborar el horizonte, el flujo de efectivo. Ahora, fíjate que este renglón es el flujo de efectivo, ¿ok? Está acomodado de manera vertical. Si tú lo observas aquí, está acomodado de manera vertical. Estos que acabo de subrayar son los flujos de efectivo. ¿Qué es lo interesante de este ejercicio? Que el flujo de efectivo lo tenemos que transformar a la medida real en lugar de corriente. ¿A qué se refiere esto, chicos? En los proyectos de inversión y en economía existe una diferenciación entre analizar las variables monetarias en términos corrientes que en términos reales o constantes, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando nosotros estamos analizando el flujo de efectivo de una empresa en términos corrientes, quiere decir que no estamos tomando el impacto de la inflación, ¿ok? Eso es equivocado. Lo correcto es analizar los flujos de efectivo de forma real. ¿Por qué? Porque aquí, ahorita con el procedimiento que vamos a hacer, lo que haces es impactar en tu flujo de efectivo el impacto de la inflación. ¿Sí, chicos? ¿Sí me explico? Entonces, vamos a comenzar colocando esta columna, 9 periodos, para el caso de Argentina. Acuérdate que eso se me daba a mí en el problema, me decía que el horizonte del proyecto para Argentina es de 9 periodos. Tenemos aquí el periodo 0 por protocolo, donde
tu derecha vamos a colocar directamente la inversión con signo, recuerda, con signo negativo, pues refleja una salida de efectivo de la empresa. El mismo contexto del problema me decía que se esperan flujos de 600,000 para todos los periodos. Es un ejercicio simple y sencillo, chicos, donde nada más estamos tratando de enseñar la metodología. Claro que tú aquí puedes hacer variaciones a los flujos de efectivo, ¿ok? Muy bien. Ahora, ya que tienes estas dos columnas, que ya entendimos qué significa, una columna es para identificar la periodicidad, el tiempo, y la segunda columna es para especificar el monto de inversión junto con sus flujos, vamos a abrir otra columna que le vamos a titular depreciación. Y antes de avanzar, quiero hacer hincapié. Mira, esta parte de la tabla está trabajada a precios corrientes. Aquí todavía no vas a poder observar tú el impacto de la inflación. Pero en esta otra parte de la tabla, aquí ya vamos a construir el flujo de efectivo con el impacto de la inflación y tú vas a ver la diferencia, ¿ok? Muy bien, ahora abrimos otra columna con el título de depreciación y no me acuerdo, es que no alcancé a leer el final, pero el final del problema me dice que en todos los casos la depreciación se maneja en forma lineal a 30 años y se usa la moneda peso mexicano. Aunque se invierte en Argentina o en Brasil, no se utiliza ninguna otra moneda en el flujo de efectivo más que el peso mexicano. Entonces, esa depreciación, como se trabaja de forma lineal, que ese es otro tema, sabemos que tenemos solamente que dividir el monto del activo entre los 30 años. Y en este caso el activo pues es la misma inversión. La compra de la empresa en Argentina, es decir, el edificio, la nave industrial, etcétera. Ok, aquí por simplicidad se toma este mismo importe como si fuera la compra del activo total. Entonces dividimos entre 30 y colocamos entonces esa depreciación en todos los periodos, ¿ya? Ok, abrimos entonces ahora otra columna donde vamos a calcular el ingreso gravable. Acuérdate que aquí estamos conjuntando dos variables que afectan el flujo de efectivo. Por un lado la inflación y por otro lado los impuestos. Entonces, sabemos que los impuestos se van a calcular sobre la depreciación, ¿sí? El ingreso gravable necesitamos calcularlo como la diferencia entre el flujo de efectivo antes de impuestos y su depreciación, ¿ok? Porque el impuesto se calcula sobre el ingreso gravable. Una vez que hayas calculado el ingreso gravable, que repito, solo es la resta de estas dos columnas, en todos los periodos, aquí por simplicidad, son todos los periodos, vas a calcular entonces el ingreso, el impuesto multiplicando la tasa de impuestos que las empresas pagan en Argentina por el ingreso gravable, ¿ok? Es una multiplicación, se colocan candados en la celda. En esta celda tú puedes observar que tiene un símbolo de pesos antes y después de la letra para simbolizar que cuando yo recorra esta fórmula hacia abajo, esta celda, esta combinación B17 no se mueva, ¿ok? Bueno, una vez calculado la tasa, el impuesto que vamos a pagar, pues sabemos por contabilidad que tenemos que hacer una resta. Al flujo antes de impuestos le restamos el impuesto para obtener el flujo efectivo después de impuestos, ¿ok? Una vez que tenemos esto, calculamos la VAN. Calculamos la VAN con la trema que se me dio del 30%, ¿qué tenemos que hacer? Pues colocarnos en cada uno de los renglones y colocar la fórmula de la VAN, que sabemos que es esta, ¿ok? Lo que estamos haciendo es esta parte de la sumatoria, lo voy a traer para acá la fórmula. Esta parte de la fórmula es lo que estamos haciendo en cada uno de los renglones, ¿ok? Muy bien, ahora, entonces, colocamos
Colocamos el denominador, perdón, aquí hice algo mal cuando copié la gráfica. Ahí está, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer entonces? Llamamos en el numerador, fíjate bien, es este numerador, al flujo de efectivo que tenemos calculado aquí, después de impuestos, y lo dividimos entre el factor de descuento. Este factor de descuento es 1 más la trema elevada al periodo en el que estamos analizando, que en este caso es el 1, ¿ok? Una vez que tienes esta fórmula, cópiala y pégala hacia abajo. Y por último, entonces vamos a hacer, siguiendo mi fórmula, la suma vertical de esas bands por periodo, la suma vertical, y le vamos a restar el monto de la inversión. Como nosotros ya tenemos aquí de forma manual colocado menos millón, entonces lo vamos a sumar, o sea, en realidad lo que estamos haciendo es restarlo. Obtenemos entonces un enriquecimiento de este proyecto en Argentina, tomando en cuenta los impuestos, pero no tomando en cuenta la inflación, de 417,000 pesos. ¿Ok? Este fue el cálculo de forma manual. ¿Qué tuvimos que hacer? Primero construir la van por cada uno de los periodos. Ajá. Después tuvimos que sumarlo verticalmente y restarle la inversión. Esto fue siguiendo la fórmula. Pero sabemos que en Excel tenemos un comando para calcular la van que es BNA. El BNA únicamente nos pide que escribamos o llamemos a la celda donde tenemos la tasa o la trema del proyecto y después seleccionemos de forma vertical todo el flujo de efectivo desde el periodo 1, fíjate dónde estoy, del periodo 1 al periodo 9, y al igual que arriba restaste la inversión, aquí también lo vas a hacer, solo que cierra antes este paréntesis. Por fuera del paréntesis restas el monto del efectivo, ¿ok? Y con esto obtienes la van. Entonces, la van por comando está calculado aquí, la van manual está calculada acá. Finalmente, la medida de valoración TIR, esa sabemos que se usa con el comando TIR y tienes que tener acomodado verticalmente el flujo de efectivo para todos los periodos, pero teniendo al principio de este flujo la inversión con signo negativo. ¿Ok? Es solamente una selección completa. Le vamos a dar clic y sabemos que este es el porcentaje de rentabilidad. Repito, esta primera parte del análisis, lo que hicimos fue calcular estas medidas de valoración en un escenario de impuestos, pero todavía no impactamos con el escenario de inflación. Para eso entonces vamos a colocar a la derecha otra tabla en donde le vamos a poner como título van a precios reales, ¿sí? Esta fue a precios corrientes, esto es ahora a precios reales, es decir, con el impacto de la inflación. ¿Qué tenemos que colocar? Bueno, ahora el flujo de efectivo cambia. Si tú te fijas, antes teníamos que colocar directamente los 600,000 en todos los periodos porque pues no había impacto de la inflación. Ahora lo que tienes que hacer es colocar esos 600,000 pero con el impacto de la inflación. En Argentina tenemos una inflación del 2.7, entonces tenemos que impactar con un incremento del 2.7% a estos 600. O sea, para eso puedes ocupar de forma directa, multiplicar por 1.027. Al momento en que tú estás multiplicando estos 600,000 por esta multiplicación 1.027, lo que estás haciendo es le estás diciendo a Excel, calcúlame primero el 2.7% de estos 600 y luego súmaselos a los 600, ¿ok? Entonces así llegas a los 616,200. El resto del flujo de efectivo tiene que también tener el impacto progresivo de un incremento en el 2.7, pero ¿de quién? Pues del flujo anterior. O sea, para tu primer flujo tomas como elemento inicial los 600, pero para tu segundo flujo pues tomas el dato anterior. Entonces,
llamas a la celda anterior y lo impactas con un incremento del 2.7. Así para cada una de las celdas. ¿Ya lo viste? De esta manera estamos creando un flujo de efectivo que está afectado por la inflación. Pero todavía no calculamos el efecto de los impuestos, ¿ok? Aquí solamente estamos impactando la inflación en el flujo de efectivos. De la misma manera que hicimos en la tabla anterior para calcular la depreciación, el ingreso gravable y los impuestos, ahora lo vamos a hacer igual, pero ahora ya con este nuevo flujo que acabamos de construir. Y entonces, bueno, la depreciación sigue siendo lineal sobre los 600,000. Aquí, consideramos entonces la misma depreciación. Fíjate que el impacto de la inflación no tiene nada que ver con la depreciación, sino tiene que ver con el flujo de efectivo, ¿ya? Ok, entonces por eso aquí vas a tomar pues la misma depreciación lineal que habías calculado antes. Ahora el ingreso gravable sí va a cambiar. Acuérdate que el ingreso gravable, para saber sobre qué vamos a multiplicar el impuesto, tenemos que hacer la resta del flujo de efectivo menos la depreciación, ¿ok? Para cada uno de los renglones. Te recuerdo que este video lo puedes ir pausando para que tú vayas replicando esta misma hoja de Excel en tu computadora y puedas dominar mejor el ejercicio, ¿ok? Después calculamos los impuestos multiplicando la tasa impositiva de Argentina, que es del 23%, sobre el ingreso gravable, ¿ok? Sobre el ingreso gravable. Así para cada una de tus fórmulas, acuérdate que aquí yo le puse candados a la tasa impositiva, pues al momento de que copias y replicas esta fórmula hacia abajo, la tasa impositiva no se desplaza, permanece constante. Lo que nos falta entonces ahora es calcular el flujo de efectivo después de impuestos a precios corrientes. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, hacer la resta entre el flujo de efectivo antes de impuestos menos los impuestos, ¿ok? De esta manera construyes un nuevo flujo de efectivos que le vas a titular flujo de efectivos después de impuestos a precios corrientes. Aquí repito, solamente fue la resta de cada uno de los renglones entre el flujo de efectivo antes de impuestos con los impuestos. Ya que tienes esta columna, ahora lo que vas a hacer, pues es que vamos a calcular esta misma van que teníamos acá, esta van, pero ahora sobre este nuevo flujo que tiene las características de que ya está implícito aquí el efecto de la tasa impositiva y además está implícito la inflación en la nueva construcción del flujo de efectivo. Sin embargo, ahorita te voy a demostrar que el impacto de la inflación no acaba aquí, no acaba por calcular esta van. Si tú observas, tengo otras dos columnas. Ahorita te las explico. Entonces, íbamos hasta aquí. De la misma manera, tomamos la fórmula. Cada una de estas sigmas, cada una de estas sumatoria es mi renglón, en donde voy a colocar en el numerador el flujo de efectivo de la parte izquierda de aquí de la columna y lo voy a dividir entre 1 más la trema elevado al periodo 1, ¿ok? Mi celda A21, pues es el periodo 1, ¿ok? Voy a colocar aquí, no puse candados, porque escribí directamente el 30%, ¿ok? La trema del 30%. Entonces, al momento de que copias y replicas esta fórmula hacia abajo, lo único que haces es calcular la van por periodo, o sea, cada una de estas sumatorias. Para construir la van total, sabemos que tenemos que sumar verticalmente esta columna, sumamos verticalmente esta columna así, y por fuera del paréntesis sumamos el monto de la inversión. Obtenemos una van de 552, fíjate que es diferente de la de 417 que habíamos calculado previamente. Esto es la parte fina que ustedes tienen que realizar, o sea, porque el procedimiento lo puede hacer cualquiera, pero
los resultados es lo interesante por ir analizando. Recuerda que aquí estamos decidiendo entre colocar una filial en Argentina o en Brasil y apenas esta tabla es de Argentina, ¿sí, chicos? La van por comando, entonces ahora sabemos que el comando es BNA, llamamos donde tenemos la tasa de interés, que es mi celda B14, aquí está, la del 30%, o sea, mi trema 30%, cerramos el paréntesis y por fuera restamos el monto de la inversión y te tiene que salir exactamente igual, ¿ok? Calculamos la TIR para este nuevo flujo de efectivo. Acomodado verticalmente, entonces únicamente colocas la palabra TIR, abres paréntesis y seleccionas con tu mouse sin soltarlo toda esta columna. Das Enter y tenemos una TIR del 49%. Ajá. Por último, como te comentaba hace un minuto, no acaba ahí el análisis de la inflación, sino que tenemos que convertir, fíjate el título de esta columna, van a la trema del 30% a precios corrientes. Ahora, fíjate el título de esta otra columna, van al 30% a precios constantes. Entonces, el analizar la inflación en un proyecto de inversión, tienes que manipular en dos momentos la tasa de inflación. Un primer momento aquí en la construcción del nuevo flujo de efectivo y un segundo momento aquí en la construcción de una van que esté calculada, fíjate que tengo aquí como denominador. A ver, disculpen, déjenme revisar. Ok, es aquí, chicos, donde hacemos el segundo impacto de la inflación. Recapitulo. Dije que este es el primer impacto de la inflación cuando construimos estos nuevos flujos. El segundo impacto de la inflación es aquí, ¿ok? Cuando construyes el flujo de efectivo después de impuestos a precios constantes. El denominador de precios constantes no es la trema, va a ser la misma inflación, ¿ok? Entonces, llamas a la celda donde tienes en el numerador al flujo de efectivo de precios corrientes, es este valor de aquí, y lo divides entre el factor de descuento, en donde en el factor de descuento es ahí, no es la trema, es ahí, esta celda es la inflación. Mira, te lo enseño. Es la inflación, ¿ok? Aquí está el segundo momento en el cual tú tienes que manipular tus datos para impactar el efecto de la inflación en el flujo de efectivo. Entonces, calculas esta van para cada periodo con esa particularidad, con el efecto de la inflación en el factor de descuento. Una vez que ya tienes este flujo impactado por la inflación, calculas nuevamente la van. Ahora aquí, en el denominador, ya vuelves a tomar lo original, que era la trema, el del 30%, ¿sí? B14, mira que tengo en la B14, mi trema del 30%. Ajá. Entonces, ¿de qué se trata, chicos? De que agregues este cálculo, o sea, ¿ya llegaste hasta aquí? Bueno, a partir de aquí, agregas este cálculo para impactar por la inflación y volver a calcular el 30% en la trema. Ajá. Aquí te estoy presentando las celdas, las voy abriendo para que tú puedas ir poniendo pausa. Recuerda que este denominador es el 30%. Ajá, es el 30%, por eso dice aquí 30%. Hacemos la suma vertical, restamos la inflación y llegamos a una van manual de 415. Y por comando sabemos que tenemos que llegar de la misma manera al mismo valor, 415. Calculamos la TIR y nos da un valor de 42. Ahora, observa qué pasó con los valores. No es lo mismo tomar una decisión basada en esta van que en esta van
que radicalmente en esta van. Ahora, ¿cuál es la correcta? Sin duda, chicos, la última calculada. ¿Por qué? Porque aquí ya tienes el efecto de la tasa tributaria y ya tienes el efecto de la inflación en tu proyecto. Entonces, con este flujo, con esta proyección de ganancia o de enriquecimiento, las empresas pueden tomar mejores decisiones de localización de sus filiales, ¿sí? Unos últimos análisis que tenemos que hacer. Estamos todavía con Argentina, ¿eh? Unos últimos análisis que tenemos que hacer es esto. Mira, tú ya tienes el flujo de efectivo. A partir de aquí tenemos que generar dos gráficas que de cajón siempre se analizan cuando estás haciendo el análisis entre flujo de efectivo corriente y constante. Fíjate que esto es una gráfica lineal, normal, común y corriente. En el eje horizontal tenemos graficados los periodos, en el eje vertical tenemos graficado el flujo, el flujo de efectivo. La línea azul refleja el flujo de efectivo después de impuestos, es decir, precios corrientes. La línea naranja nos representa el flujo de efectivo a precios constantes. Recuerda que la naranja tiene el efecto de la inflación, por eso se llama a precios constantes, pero la azul no tiene el efecto de la inflación. Y si tú tomas alguna decisión con base en estos niveles, te puedes equivocar y por eso pueden fracasar los proyectos de expansión de las empresas, porque en realidad en tu periodo 7, en vez de estar enriqueciéndote en este nivel, lo estás haciendo en este otro nivel. ¿Sí me explico, chicos? Entonces, mira, ¿cómo vas a insertar esta gráfica? Es en el menú insertar, gráfica lineal. A mí me gusta crear las gráficas desde el cascarón. ¿Ya viste? Desde el cascarón. ¿Cómo creo la gráfica desde el cascarón? Simplemente te tienes que colocar fuera de tu tabla, no pegada, porque entonces Excel te va a tomar estos datos. Fuera de tu tabla. Aquí le damos en el menú insertar, gráfica lineal. Vas a utilizar las gráficas lineales siempre que grafiques en el eje horizontal, tiempo. Vas a utilizar las gráficas de dispersión siempre que estés relacionando el comportamiento de la variable X con la variable Y. O sea, por ejemplo, unidades producidas con ventas, piezas defectuosas con máquinas prendidas, etcétera, ¿sí? Todos los análisis temporales se hacen con tiempo. Con la gráfica de líneas. Insertamos la gráfica de líneas, le damos clic contrario, seleccionar datos, agregamos nuestra primera serie, vamos a buscar el nombre de la serie. El objetivo es graficar esta columna L y la columna N, ¿ok? Entonces, esto es mi título y los datos, pues son los que tengo aquí abajo. Y le damos aceptar. Agrego mi segunda serie, este es mi título y mis datos son los de aquí abajo. Y le damos aceptar. El periodo aquí coincide perfectamente, entonces no hay que editarlo, pero a veces hay que colocarle años. Entonces aquí tú puedes editar los rótulos del eje horizontal. Le damos a aceptar y se crea la gráfica. Para darle un formato adecuado, Excel nos presenta en el menú de diseño gráfico, diseño de gráfico, estilos rápidos. Vas a buscar aquel estilo que tenga todos los elementos necesarios de una gráfica, chicos. Título para que tú manualmente lo puedas editar, eje vertical, eje horizontal, las leyendas de mis dos series. Estas líneas a mí nunca me han gustado, las elimino, le doy suprimir y siempre lo que yo aconsejo es generar la ecuación de la recta. Esta ecuación te puede servir para pronósticos porque sabemos aquí que al momento de darle valores a X podemos pronosticar valores en Y.
¿Cómo agregas la ecuación de la recta? Bueno, dándole clic contrario a la serie y le pones agregar línea de tendencia. Se abre a la derecha este menú y le vas a pedir que te dé la ecuación y el R cuadrado. Acuérdate que el R cuadrado es la bondad de ajuste. Entre más cercano se acerque a 1, quiere decir que esta ecuación explica perfectamente el comportamiento de los datos de esa variable. Haces lo mismo para la línea naranja, ¿ok? Muy bien, esa es la primera gráfica. A partir de aquí puedes hacer diversas conclusiones. Observa la tendencia, observa los cambios. Esta magnitud es una magnitud, o sea, es la diferencia entre tomar decisiones corrientes y decisiones constantes, ¿ok? La brecha, si tú te fijas, conforme va avanzando el periodo del proyecto, va aumentando la brecha de diferencia. Entonces, eso es importante por analizar. La segunda gráfica es observar la relación Van-TIR. Recordamos que por concepto, la TIR es aquella tasa de retorno que provoca que el avance sea cero. Entonces, mira que se grafica en el eje vertical. En el eje vertical tenemos graficado la Van y en el eje horizontal tenemos graficada la TIR, ¿ok? Aquí sí es un diagrama de dispersión, porque en el eje horizontal no estamos graficando tiempo, sino estamos graficando otra variable. Para ello vas a recrear esta tabla. Previo a esta gráfica tienes que haber construido una tabla similar a la que yo te proyecto aquí, ¿ok? ¿Qué tienes que colocar? Partes de esta columna, la TIR. Estos otros valores 30, 45, 46, 47, de hecho este está repetido, 51 y 52, son valores aleatorios, pero los valores que sí, sin duda, no deben de faltar es la TIR que obtuviste a precio constante y la TIR que obtuviste a precio corriente. Estos dos valores de alguna manera los colocas en esta columna y los demás son valores aleatorios únicamente ¿para qué te van a servir? Para poder observar la línea de forma más abierta, que solo dos coordenadas. ¿Me explico? Ok, a partir de aquí a la derecha vas a construir diferentes valores de Van corriente con estas tasas de interés, diferentes valores de Van constante con estas tasas de interés. Observa el comando, es el comando BNA, ¿ok? El comando BNA, en donde aquí el primer dato que tenemos que llamar es la tasa de interés del 30%, luego la columna de los valores del flujo de efectivo, y aquí está recorrido, a ver qué está pasando aquí. Ok, la columna de los valores del flujo de efectivo. Repito, sí tenía yo un error ahorita, chicos, ya lo corregí. Miren, repito, colocamos el comando BNA, llamamos a la celda que tenemos a la izquierda y luego el flujo de efectivo de forma corriente. Ese lo tenemos aquí capturado, ¿te acuerdas? Entonces, aquí está el flujo de efectivo junto con su resta del monto de la inversión, ¿ok? L20, aquí está el monto de la inversión y le damos Enter. Copias y replicas esta fórmula hacia abajo para capturar los demás bands. ¿Qué estás haciendo aquí, chicos? Estás calculando la van para diferentes tasas de interés. Y entonces, nosotros sabemos que con esta flujo de efectivo corriente, nuestra TIR nos arrojó del 49.21. Cuando volvemos al concepto de la TIR, quiere decir que cuando la tasa de retorno del proyecto sea de 49, la van se hace cero, no hay ningún enriquecimiento. Ajá. Entonces, y eso lo puedes comprobar aquí. Cuando tú copiaste y replicaste esta fórmula aquí abajo, en la TIR del 49, efectivamente tenemos una van de cero. Para los precios constantes, ahora hacemos lo mismo, el comando BNA con la tasa del 30% y llamas el bloque de celdas que nos ayudaron a construir los precios constantes. Al final restamos el monto de la inversión y le damos Enter. Colocas candados
al monto de la inversión para que cuando copies y desplaces eso hacia abajo no se te mueva. Y puedes también observar entonces que en el cruce de la TIR de 45 tu van se hace 0. Ajá. Lo que estamos tratando de observar es este cruce de coordenada. Mira, aquí, cuando mi van es 0, yo tengo una TIR de 45. Cuando mi van es de 0, yo tengo una TIR de 49, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a crear este gráfico? Bueno, te voy a enseñar a crearlo. Ay, no me deja quitarlo. Desde el cascarón, ¿sí? Acuérdate de que te tienes que alejar. Le das menú insertar, gráfico de dispersión. Vamos a elegir el segundo formato porque tiene las líneas. Si no, aquí solamente veríamos puntitos. Colocamos esta gráfica en cascarón. Damos clic contrario, seleccionar datos y vamos a agregar nuestro primer nombre de la serie que va a ser Bancorriente. No, perdón, a ver, es que estoy... TIR. Bancorriente. El nombre de la serie. Después colocamos acá en los valores del eje X los valores de la TIR y los valores del eje Y, los valores de la bancorriente. Listo, ya tenemos ahí la primera gráfica de dispersión que me relaciona coordenadas X, Y entre van y TIR, van y TIR, van y TIR. Pero solo aquí que la van, acuérdate que la van es corriente. Le vamos a dar a aceptar y voy a agregar mi segunda columna. ¿Okay? Mi segunda serie, el nombre de la serie ahora es van constante, los valores en X siguen otra vez siendo la TIR, o sea, esta TIR se comparte como eje para las dos vans. En el eje vertical llamamos a los valores de la van constante y le damos Enter, ¿ok? Observo y, bueno, le doy clic y ¿qué es lo importante por observar aquí? Pues que también hay un volumen, una magnitud de diferencia entre la línea azul y la línea naranja. Recuerda que a todas tus gráficas tienes que darle el diseño rápido que nos permita observar todos los elementos indispensables de una gráfica. En mi caso fue el diseño número 9, pues este diseño número 9 me permite editar aquí el eje vertical por la palabra van, el eje horizontal por la palabra TIR. Ajá, ya tengo aquí, ya me generó la ecuación de la recta para las dos series. Bueno, nada más confirmar cuál es de cuál. El título, relación van-TIR, relación van, TIR y listo. Hasta aquí acabaría el ejercicio de Argentina. Fíjate todo lo que tuvimos que hacer para analizar el flujo de efectivo de Argentina. Se replica exactamente lo mismo con Brasil y después se compara. Déjame te presento los resultados. Aquí tienes los resultados para Brasil, después de haber hecho todo lo que hicimos previamente, pero ahora para Brasil, y llegamos a obtener una van corriente de 43 y una van constante de 37, ¿ok? Ahora, fíjate que fueron diferentes de las que se obtiene en Argentina. Se generan los gráficos correspondientes para Brasil. Ok, aquí tenemos los mismos gráficos para Brasil. Y finalmente, entonces, ¿dónde recomendarías crear la inversión? De acuerdo a estas medidas de valoración a precios constantes. Eso es lo importante. ¿En dónde? Pues en Argentina. Pues tenemos una van mayor que la de Brasil y una tasa de rendimiento mayor que la de o sea, Argentina tiene 45, Brasil tiene 37, por tanto decidimos y recomendamos invertir en Argentina. Chicos, mucho trabajo, los dejo trabajar porque tienen aquí varias cosas por hacer. Hasta luego, chicos.